Por así decirlo, el tema de este mensaje nos invitaría a apoyar a aquella gente que dice, si no lo veo, no lo creo. Ven y ve. Es eso, quizá está relacionado con eso, pero no está del todo eso, porque dice Mateo en el capítulo 7, bueno, dice Jesús, y Mateo lo relata en el Evangelio, capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere que le encontremos. Dios no quiere jugar al escondite con nosotros, sino Él quiere que le encontremos, que le hallemos. El Señor quiere que seamos salvos, quiere que le conozcamos. El que juega, bueno, jugar no, el que se esconde de Dios es el ser humano. Nosotros somos los que escapamos de Dios. Ya desde el principio, en la historia de Adán y Eva, una vez que pecaron, que desobedecieron contra Dios, no robaron un banco, no asesinaron a nadie, no hicieron nada malo. Simplemente, y eso es la tragedia de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, desobedecieron a Dios. Simplemente desobedecieron a Dios. Diríamos, eso no es tan grave, pero fue tan grave que se escondían de Dios. Porque pensaban que si Dios no les veía, bueno, pensaban que Dios no podía ver, pero si Dios nos ve. El que se esconde es el ser humano, y eso es también lo que pretendemos a veces con nuestras vidas, que pensamos que nadie nos ve, que Dios no nos puede ver, porque pensamos que está ciego. O incluso hay gente que dicen, le dan la vuelta a una imagen para que Dios no los vea. Es ridículo. Dios quiere que le encontremos. Y esto es la historia de este pasaje que estamos leyendo, que nos ocupa también en este mensaje. En Juan capítulo 1, los versículos, vamos a repetir los versículos 44 al 45. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Hemos hallado al que esperábamos. Esto de hallar, aquí se repite 2 veces este verbo, hallar. Felipe halla a Natanael y él les dice, hemos hallado, en plural, hemos. Parece ser que está hablando en plural porque hay un grupo que le estaba buscando a ese Jesús, sin saberlo. Pero este texto nos hace mucha referencia en qué se basa también esa búsqueda. Bien, hemos leído, he citado en Mateo 7, versículo 7, que dice, buscad y hallaréis. Muchas veces nos encontramos con algo por casualidad, entre comillas. Vamos a la playa, escarbamos un poco en la arena y nos encontramos una moneda de plata. ¡Qué suerte!, ¿no? No la buscábamos, pero hemos hallado algo. Fue suerte. Pero la palabra que dice aquí, Felipe halló a Natanael, no es que, bueno, se encontró con él casualmente, sino él fue a buscarlo. Recuerdo cuando celebrábamos nuestro 25 aniversario, mi mujer y yo, que estábamos en Lanzarote, en una playa, y ahí jugando en la arena, no sé cómo, pero mi alianza se perdió. Pero nos dimos cuenta cuando ya estábamos a mitad de camino al hotel donde nos estábamos quedando, dimos la vuelta y creo que fueron una búsqueda de 3 horas. Haciendo criba con la arena, la playa donde estábamos, y no era mucho espacio, quizá eran 5 metros cuadrados, pero estuvimos ahí revolcando toda la arena, analizando y buscando la alianza. La encontré. Pero eso fue una búsqueda intencionada, yo hallé la alianza, el anillo,
porque lo buscaba concretamente. Fui a ese lugar y lo buscaba, eso lo buscaba. Bien, esta es la palabra que aquí tenemos que entender con Felipe halló a Natanael. Le buscó, él iba a por él. Y curiosamente le dice el mismo verbo, hemos hallado, hemos encontrado. No por casualidad se nos cruzó el camino Jesús y parece ser que es Él, no. Hemos hallado porque le estábamos buscando, estábamos esperándole. Y es que estos discípulos, estos primeros discípulos de Jesús, pues se han mencionado ya Andrés y Pedro, pero estos dos también, Felipe y Natanael, pertenecen a un grupo de en aquella época, no eran todos beatos y creyentes y fieles, seguidores de Dios o buscadores de Dios. No eran todos. Estos pertenecían a un grupo piadoso. Se menciona en Lucas también que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y Elizabeth eran hombres justos delante de Dios, eran hombre y mujer piadosos. Lo mismo se tiene que decir también de Ana, la profetisa, en el templo, cuando Jesús es llevado al templo de bebé. Y también Simeón, ese anciano que había recibido la respuesta, la profecía de Dios, de que no iba a morir antes de haber visto al Mesías. Gente piadosa, que anhelaban, que buscaban, que hallaron a Jesús porque lo estaban esperando. Bien, la orientación que ellos tenían, la referencia que ellos tenían es la Escritura. Porque aquí lo dice, hemos hallado a aquel del que habla, escribió Moisés y la ley y los profetas. En Jesús se cumplen estas promesas. Y eso es lo que Felipe ha descubierto. Hemos hallado, hemos encontrado. Muchas veces no esperamos nada y por eso no encontramos nada. Si podríamos ir con un rastrillo a la playa aquí en Puerto Naos y rastrear toda la arena, encontraríamos algo. Posiblemente sí, alguna alianza, alguna cadenita, algún pendiente, alguna moneda. Pero eso no es intencionado. Vamos a buscar a ver qué cae. La búsqueda de Felipe y Natanael acerca del Mesías es algo muy, muy dirigido, muy concreto. Y por eso le dice, hemos hallado a aquel del quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús. Bien, si hubiese parado aquí, Felipe, todo habría estado claro. No habría ningún lugar a duda para Natanael. Pero le dice, hijo de José, tenía que haber dicho hijo de David. Y de Nazaret, peor todavía, porque el Mesías, y era conocido, de que tendría que venir de Belén. Por eso viene la respuesta tan cruda y dura de parte de Natanael. Felipe halló a Natanael, lo fue a buscar. Cuando algo maravilloso te sucede, cuando halla el tesoro, hace pocas semanas prediqué acerca de la perla preciosa. Un mercader, un traficante de perlas, de joyas, descubre una maravillosa perla, tan valiosa que dice, voy a dejar mi colección de perlas que serían maravillosas y voy a cambiarla por esta, porque esta es con creces más valiosa que toda mi colección. Cuando Felipe va a Natanael y dice, hemos hallado, está diciendo, ese tesoro, hemos dado con el tesoro. Ese tesoro que estábamos buscando. Cuando alcanzas algo tan valioso en tu vida, lo quieres compartir. Lo quieres compartir con todos los demás. Y sobre todo cuando son personas cercanas, personas que te importan, le vas a decir, esto es importante, esto lo he encontrado. Y esta es la condición también que tiene Felipe con Natanael. No sabemos si eran
si eran familiares, si eran amigos o simplemente estaban en el mismo camino en la búsqueda del Mesías. Pero para Felipe es tan importante dar con Natanael y darle esta noticia que va y dice: hemos encontrado, hemos hallado al que esperábamos. Ya no tenemos que esperar más. No sé si se acuerdan de esta frase que Juan el Bautista, cuando ya está encarcelado y le hace preguntar a Jesús: ¿eres tú o hemos de esperar a otro? Y Jesús dice: respondedle a Juan: ciegos ven, cojos caminan, sordos oyen, muertos son resucitados, enfermos son sanados. Y está recitando todo lo que se dice en Isaías acerca del Mesías, cuando Él llegaría. Sí, está diciendo: sí, soy. No tenéis que esperar a uno más. Habéis encontrado al Mesías. Bien, esto me lleva a preguntarte a ti y a mí si hemos hallado al que esperábamos. ¿A qué esperamos para encontrar a aquellos quienes todavía no lo conocen? Felipe hace todo, lo busca, y es que miren, Natanael no estaba en una calle paseándose o tomándose un café en un bar y pasa por casualidad por ahí, sino aquí se nos dice que Natanael estaba debajo de una higuera. Saben que las higueras son un escondite tremendo, porque tienen unas hojas grandes y crecen hasta abajo con sus ramas, así que uno que está debajo de la higuera está escondido ahí, nadie le ve. Pero Felipe sabía que estaba allí. Le fue a buscar donde este Natanael se encontraba. La noticia que tiene que compartirle, el hallazgo que ha hecho, es tan importante que va a buscarlo para comunicárselo. Y yo me pregunto y te pregunto, el descubrimiento de tener a Jesús en tu vida, de haber descubierto al Mesías, al Salvador, eso nos deja indiferentes referente a los demás que no conocen todavía al Señor. Felipe hace todo lo necesario para buscar y compartirle. Es la noticia de máxima importancia. Y nosotros muchas veces dejamos que la casualidad mande a quien hablamos o no acerca del Evangelio. Lo dejamos al azar a quien le damos o no un folleto, un tratado o un almanaque, o a quien invitamos para que escuche el Evangelio en un culto. Hemos hallado al que esperábamos. Ya no hemos de esperar más. La segunda reflexión en este contexto: Dios no es como nosotros pensamos. Dios no es como nosotros a veces le queremos encasquillar. Hacemos un molde y pensamos que Dios tiene que caber en ese molde. Y eso es lo que le pasa a Natanael. Natanael sabe y es un conocedor de las Escrituras. Él sabe que el Mesías no es de Nazaret. Por eso cuando le dice hijo de José y además de Nazaret, qué bueno puede venir de Nazaret. Y eso él tenía un concepto ya muy determinado de cómo tenía que venir el Mesías. Bueno, no solamente él, muchos israelitas, muchos judíos contemporáneos de Jesús pensaban y consideraban que el Mesías tenía que venir de cierta manera, en gloria, con poder, con autoridad, con ejército. Tenía que ser el liberador político también de la fuerza ocupadora de ese país. Pero Dios no es como nosotros pensamos. Puede que la respuesta a nuestro testimonio, cuando vamos como Felipe y decimos: hemos encontrado al Salvador del mundo, hemos encontrado al que tiene el remedio, la solución para tu depresión, para tus problemas, para tu angustia. Dios tiene la solución y no lo hacemos. No lo hacemos porque pensamos, y si lo hacemos, nos dicen: no, ¿qué va? Con Jesús, yo ya creo en Dios, pero este Dios no.
El otro día alguien me dijo que fue a visitar a una persona y tenía en su estantería ahí unos cuantos budas, y esta persona dijo, no, yo soy creyente de la Iglesia Evangélica Bautista, y la persona dijo, yo soy budista. Digo, no sé, suena igual, ¿no? Budista y bautista, o parecido. Además se riman y pensamos, bueno, compaginan. Y además creen en algo, los dos, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto de Dios, los humanos, y pensamos, Dios no puede ser así. ¿Cuál es la referencia que tiene Felipe y Natanael? Lo ha dicho aquí. Hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas. La Biblia, la palabra de Dios es nuestra orientación, no nuestras ocurrencias, que tenemos muchas ocurrencias cuando pensamos que Dios tendría que ser así o no puede ser como Dios dice que es. Dios no es como nosotros pensamos. El salmista, el profeta también dice de esta manera que los pensamientos de Dios son tan diferentes a los nuestros, tan distantes como que el oriente y el occidente son distantes, lo más extremo opuesto. Así de distintos son nuestros pensamientos y nuestros conceptos a los de Dios. Cierto que hay personas que son muy religiosas, tienen su propio concepto de cómo ha de ser Dios. Y Natanael era uno de esos. Él tenía su concepto, además argumentaba con la Biblia. Y por eso también Felipe no entra en un debate teológico argumentando. Él lo único que le dice es ven y ve. Ven y conócele. Porque eso es lo único que va a cambiar nuestros preconceptos. A veces tenemos tantos prejuicios acerca de Dios y nuestra sociedad lo hace también. Las personas en el tiempo en el que vivimos lo que hacen es acusar a Dios de por qué permite tanto mal, por qué no interviene para evitar tanto mal. Y somos necios, porque el que provoca ese mal no es Dios, somos nosotros mismos. Estamos acusando a Dios y culpando a Dios de cosas que somos responsables nosotros. No, Dios no es como nosotros pensamos. Hemos fabricado estos moldes para que Dios quepa en ellos, y si Dios no se acomoda a esos moldes nuestros, lo rechazamos. Por eso hay muchas personas que dicen, yo creo, que pensaríamos, eso ya es bien que crean, ¿no? Pero creo a mi manera. Yo creo como me enseñaron mis padres. Y también eso es una mentira, pero contundente. Porque si creyeran como les enseñaron sus padres, si sus padres en su tiempo eran creyentes o obligados, y la tradición pues de la Iglesia pues la guardaban, iban a misa y se confesaban y comulgaban y hacían todo eso, eso eran los padres. Ahora pregunten incluso esos propios padres si están guardando lo que sus padres les enseñaron. No. O sea que ese argumento de que yo creo lo que me enseñaron mis padres muchas veces no coincide con la realidad. O aquellos quienes dicen yo creo lo que todos creen, la mayoría, lo que digan los demás. Jesús está aquí en este encuentro que tiene con Felipe y con Natanael, y Él no está imponiendo su forma. Él se da a conocer. Quisiera llegar al tercer punto. Hoy van 5 puntos, pero son breves. La pregunta, ¿quién encuentra a quién? ¿Quién encuentra a quién? Porque si leemos en el mismo capítulo 1 de Juan, Él vino
el Verbo, vino a estar aquí. La luz vino y habitó entre nosotros en las tinieblas. Las tinieblas no le recibieron. Dios viene, y Jesús lo dice también en otras ocasiones, he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús viene con esa búsqueda intencionada. Él quiere buscarte a ti y quiere encontrarte a ti. Quiere tener un encuentro contigo y más bien quiere que tú tengas un encuentro con Él. Y ese encuentro no necesariamente tiene que ser en una iglesia, en un templo. Pero ese encuentro, ya ven, debajo de una higuera, puede ser. Pero tienes que tener esa disposición también. Natanael, a pesar de los argumentos que dice, ¿qué puede venir bueno de Nazaret? ¿No? Las Escrituras, la Biblia dice todo esto. Y podría argumentar y decir, no, así no puede ser, no merece la pena ni siquiera ir. Pero Felipe es de confiar. Y por eso el testimonio de Felipe en los oídos de Natanael tienen peso. Y por eso y eso me pregunto yo también para nosotros, si nuestro testimonio tiene peso para los que estamos compartiendo. Si somos íntegros, si somos genuinos, o si la gente sabe que cuando hablamos de Dios, pues es la careta de cristiano que nos ponemos, la mascarilla. Ahora tenemos todos mascarillas, podríamos ponernos hasta una cruz o algo bonito aquí en la mascarilla y decir, esto es la mascarilla de la iglesia. Pero cuando vamos a hacer otras cosas, nos quitamos la mascarilla del cristiano para ponernos la del normal, ciudadano normal. No queremos molestar a nadie con nuestra fe. ¿Ustedes creen que cuando Jesús vino a este mundo, siendo la luz del mundo, Él vino a las tinieblas? ¿Y qué pasó con las tinieblas? No prevalecieron. No resistieron contra la luz de Jesús. Jesús vino y su presencia es evidente en todos los textos del Evangelio que leemos. Molestó a los judíos, a los maestros, a los religiosos, molestó a los políticos. Somos molestos en esta sociedad, en el tiempo que vivimos. No es por molestar. No es para meterle el dedo al oído de alguien, molestándole así, o ser como la mosca que antes estaba por aquí, que nos molestaba. No se trata de eso, sino nuestra mera presencia en este mundo ha de ser una corrección, ha de ser una corrección al mundo, con nuestro comportamiento, con nuestros principios, con nuestros valores. ¿Quién encuentra a quién? Jesús encontró a estos dos. Y no fue un encuentro casual, sino Él vino a buscarlos. Y de esa misma manera, Dios viene a buscarte a ti, Jesús viene a buscarte a ti y quiere tener ese encuentro contigo, quiere que tú tengas ese encuentro con Jesús, que le conozcas como le llegó a conocer Natanael y Felipe. Felipe está convencido, hemos hallado aquel de quien Moisés escribe. Hemos hallado aquel de quien la palabra de Dios, la Biblia, anuncia siglos, milenios antes. Ya está aquí. Una noticia que no puede quedarse callada o en secreto. Jesús nos encuentra porque Él vino a buscarte y a buscarme a mí. Cuando Natanael se ve descubierto, y porque Jesús le dice en el versículo 47, Jesús dijo acerca de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esto se puede traducir de diferentes maneras. Al cual no se le puede engañar tan fácilmente, o este es un israelita auténtico, uno que es realmente un creyente fundamentado en sus creencias. ¿De qué me conoces?, pregunta Natanael. ¿De qué me conoces? En el 48. Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera,
te vi. Jesús ya la había encontrado. Y es interesante, ¿no?, que Felipe dice, hemos encontrado, cuando es Jesús quien ha encontrado a los dos. Y Jesús es quien te encuentra a ti. Jesús vino y ha venido también en esta ocasión, en esta tarde, está aquí para encontrarse contigo. Y no es solamente creer que existe un Dios. No se trata de eso, de existir. Es una cuestión muy diferente conocer a alguien porque has leído una enciclopedia y has leído una biografía, que si después, por las circunstancias de la vida, tienes la oportunidad de encontrarte con la persona del cual has leído la biografía. Es una diferencia. Conocer a alguien porque has leído un libro sobre la persona o conocer a la persona porque estás viviendo con él. Le estás conociendo cara a cara. Le puedes tocar. ¿Qué diferencia? Y eso es lo que Dios quiere en ese encuentro. No quiere un encuentro filosófico, teológico o espiritual en el sentido de que es, pues, teórico. O lamentablemente, como hoy estamos acostumbrando a todo esto, un conocimiento virtual. Tenemos algunas personas que están ahora virtualmente en este culto, pero qué diferencia los que estamos aquí presencialmente. Que nos vemos la cara, yo veo cómo reaccionan, si están cansaditos, lo veo también. En YouTube yo no veo a nadie que está ahora bostezando, o a lo mejor incluso ha puesto pausa. Es diferente estar con alguien presencialmente que virtualmente. Jesús quiere conocerte personalmente. Y es posible, aunque conmemoramos que Él nació hace 2030 años aproximadamente, no, tanto no, 2026 años aproximadamente, y murió, pues eso, hace 1990 y algo años. Conmemoramos todo esto, que Jesús, pues, fue un personaje histórico que existió, pero también conmemoramos que resucitó, que está vivo. Y experimentamos en el encuentro con Él que está vivo. Y eso es también a lo que Jesús vino, para que le conociéramos, a pesar de que han pasado tantos miles de años desde que estuvo aquí y murió y resucitó de entre los muertos. Por su Espíritu, por su palabra, podemos encontrarnos con Él, hoy y ahora. ¿Quién encuentra a quién? La intención de Felipe, la orientación de estos dos discípulos de Jesús es de encontrar al Mesías. Por eso esa tiene que ser también tu predisposición, querer encontrarte con Él. Y ese es el primer paso que tú puedes dar. Y ahí descubrirás que Jesús ya te conocía cuando estabas debajo de la higuera. Y ahí puedes pensar cuál es tu higuera, donde a veces te retiras para meditar, para pensar, para que nadie te moleste. Piensa ese lugar. Dios ya te conoce desde ahí y quiere tener ese encuentro contigo. Porque este es el siguiente punto. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que Él ya nos conoce de antes. Y es curioso, la respuesta de Natanael es: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le dice Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel. Tan convincente fue este encuentro o esta respuesta de Jesús. Jesús le dice: yo te vi. ¿Qué puede haber sido ese lugar tan escondido? Y Jesús de lejos
Antes de que Felipe le fuera a buscar, ya lo vio. Esto también nos descubre que Jesús hace que Felipe le vaya a buscar porque Jesús quiere a Natanael. Y así lo puedo decir también aquí. Dios te quiere a ti, te quiere a ti. Nos quiere a cada uno de nosotros. Y ha hecho todo lo necesario para encontrarse con nosotros. Él nos conoce ya de antemano. ¿Y saben lo que me extraña a mí? Me extraña, me maravilla y me llena de alegría. Que a pesar de saber Dios quiénes somos, que Dios, a pesar de conocer nuestros pecados, nuestras victorias, nuestras debilidades, nuestros lados buenos, a pesar de ser quienes somos, a pesar de ser escépticos como Natanael, o débiles, o complicados, a pesar de que Dios sabe todo eso acerca de ti y de mí, Él viene en búsqueda tuya, en búsqueda mía. Él vino para buscarnos y rescatarnos. Lamentablemente muchas veces no nos vemos en necesidad de ese rescate. Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Él sabe que estamos perdidos y nosotros a veces somos tontos, como la oveja perdida, esa en la parábola de Jesús, que el buen pastor que va a buscar, deja las 99 en seguridad y va a buscar la que se había perdido. La oveja perdida no sabía que estaba perdida, pero ese pastor sabe que está perdida porque no está donde tiene que estar. Y eso es también referente a tu vida. Si no estás con Jesús, estás perdido. Y a esa es con la intención de buscarte y salvarte vino Dios a este mundo en la persona de Jesucristo. Pero a pesar de conocernos, nos ama. A pesar de ser quienes somos, Él nos viene a buscar. Dios no improvisa sobre la marcha a ver con quién doy. Dios te busca a ti en esta tarde, en esta noche, en este momento. Él quiere tener ese encuentro contigo. Y el encuentro se realiza, y si podemos aplicarlo también en este encuentro que tiene Natanael con Jesús. Natanael se podía haber quedado debajo de la higuera. Dice: Felipe, vete a buscar a otro, yo aquí estoy bien. Hemos encontrado a aquel del que hablan Moisés en las Escrituras. Hemos encontrado al Salvador del mundo. Ninguna noticia más importante que esta. ¿Y a qué nos dedicamos? A decir nuevamente, a ver cómo estamos de COVID, cómo estamos de las vacunas, cómo estamos de esto, cómo estamos de lo otro. Eso es la noticia que corre en nuestras bocas. Y la noticia de que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Que hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador del mundo. No te excuses, el último punto es: ven y mira. Ven y mira con tus propios ojos. Porque eso es lo que le dice Felipe. Mira, yo no voy a discutir contigo, Natanael. Tú tendrás tus dudas, tú tendrás tus razones. Ven y ve. Ven y conócele. Por eso es el llamado a tu disposición de dejar de lado, al menos por un momento. Ven y conócele. Dile tus objeciones, tus críticas o tus rabias también. Pero cuando le conoce, cuando se encuentra con Jesús, cuando Natanael ve y escucha lo que Jesús sabe acerca de él, cambia completamente, se olvida de todo y dice: Maestro, Hijo de Dios, Rey de Israel. Esa es la conclusión a la que yo quisiera llegar contigo también en esta tarde. Ven y mira con tus propios ojos. Conoce a Jesús. Yo no puedo hablar acerca de... Sí puedo hablar, puedo testificar de lo que Dios significa para mi vida, lo que Jesús ha hecho por mí y lo que ha hecho y lo que quiere hacer también por ti. Puedo hablar, pero para experimentar lo que experimentó Natanael, eres tú el que tiene que ir y decir: Señor, háblame, háblame.
Ven y mira. Los versículos 50 al 51 dicen: respondió Jesús: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas. Y le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Ven y ve. Vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suban y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Y Natanael siguió a Jesús y vio como enfermos fueron sanados, vio como muertos fueron resucitados, vio la muerte de su Señor, de su Maestro, vio su resurrección, vio el milagro y experimentó el milagro de Pentecostés, experimentó en su propia vida que Jesús es el Hijo de Dios. Ven y ve con tus propios ojos. No te quedes de lejos, no te quedes debajo de la higuera, sal de ese escondite y ven a Jesús para conocerle. Y descubrirás que Él ya sabe todo de ti. No tienes que fingir nada delante de Él. Él te conoce mejor que tú mismo. Y eso puede ser, para algunos puede ser preocupante, pero para Natanael fue un alivio. Fue un alivio. Y es un alivio saber que la persona más poderosa, más maravillosa, más grande del universo nos conoce y a pesar de que nos conoce, nos ama. Ven y ve. Señor Jesús, gracias te doy por esta historia, este encuentro que tuviste con Felipe y con Natanael. Y gracias que de la misma manera quieres tener ese encuentro con nosotros hoy, a pesar de que han pasado 2000 años. Gracias, Jesús, que estás aquí y que nos conoces y que nos amas y que nos viniste a buscar y que viniste a rescatarnos. Amén.